Muy bien, vamos a iniciar la actividad académica con un tema muy interesante, que es Doppler de hígado o Doppler del eje esplenoportal, así también se llama, ¿no? Entonces, en realidad la evaluación, a manera de introducción, podemos decir que la evaluación del hígado debe ser en estos momentos del estado del arte multiparamétrica, ¿no? Quiere decir que hay que hacer una evaluación en escala de grises, hay que hacer evaluación Doppler, y hay que hacer evaluación con elastografía, ¿no? Ese es el actual protocolo en las instituciones que tienen unidades de ultrasonido o unidades de hígado. ¿Mm? Entonces, con la escala de grises, que es sumamente valiosa, como saben ustedes, podemos ver pues desde la morfología del hígado, su localización, la ecoestructura del parénquima, ¿no? Las estructuras vasculares, evaluar los bordes, el tamaño, ¿m? Y las lesiones que podemos atisbar, ¿no? Y luego tienes ecografía Doppler, ¿no? La ecografía Doppler, tanto en modo color como espectral, es sumamente útil, ¿no? Para diversas patologías, ¿no? Principalmente para las complicaciones de la cirrosis hepática. Entonces, con eso se evalúa, como nos va a demostrar ahora en la clase, Julio, las venas suprahepáticas, que nos dan una referencia importante de cómo está funcionando la aurícula derecha, ¿no? La aurícula derecha, y por el medio de los vasos uno puede ver la repercusión en el hígado, ¿no? Los signos de congestión, eh, este, síndromes como el Bad-Chiari, etcétera, ¿no? Y el flujo importante hacia la vena porta, ¿no? Determinar el flujo, el tipo de flujo eh, y la dirección de flujo, ¿no? En algunos casos evaluar las trombosis o las complicaciones de las mismas, ¿no? Como la cavernomatosis. Evaluar la vena esplénica, ¿no? Evaluar la mesentérica superior, inferior, cava, ¿no? Y todo ese eje esplenoportal, ¿no? Para tener un adecuado conocimiento de la perfusión, los diferentes órganos, y sus alteraciones por diferentes bypass que ocurren ya en los estados patológicos, ¿no? Ahora, también dentro de la evaluación multiparamétrica ecografía, se considera la ecografía con contraste, ¿no? Tema que en Latinoamérica, excepto en Brasil o Argentina, pero en Latinoamérica somos muy renuentes o no ha pegado mucho, ¿no? La ecografía con contraste, la cual que es importante en otras latitudes, ¿no? Entonces, el ultrasonido pues es un elemento, como siempre lo comentamos, importante, ¿no? Importante. Y vamos a escuchar esta charla, eh, entendiendo que la parte teórica es fundamental y luego en los pacientes que ven en el día a día, traten de replicar, ¿no? De replicar y aprender. O sea, la parte teórica, luego la práctica, la práctica. En la mañana hemos visto un par de casos interesantes de Doppler arterial, ¿no? Por ahí vamos a ver si ítem para los lunes, Doppler de hígado, para ir y para evaluar adecuadamente después de esta teoría, ¿no? Adelante, Julio. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre Doppler de hígado. Eh, bueno, mi nombre es Julio Urdani Alvarado, del Departamento de Diagnóstico por Imágenes, con sede en el Hospital Regional de Huacho, de la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, la agenda para hoy, básicamente, bueno, el objetivo de la tarde, algunas definiciones y generalidades,
Vamos a hablar también sobre el Doppler hepático normal y de las lesiones hepáticas más frecuentes, ¿no? Para concluir, y luego las referencias bibliográficas. El objetivo para hoy va a ser describir y comprender las características más importantes, más sobresalientes en lo que es la evaluación por imágenes, fundamentalmente lo que es Doppler de la patología hepática. Entonces, para empezar, debemos tener claro cuáles son las indicaciones para hacer un Doppler del hígado, ¿no? Y fundamentalmente es valorar todo lo que es el eje del sistema porta, mesentérica y esplénica, ¿no? Entonces, valorar fundamentalmente lo que es la hipertensión portal. Vamos a ver la morfología, la hemodinámica de todos los vasos hepáticos. También es importante en aquellos pacientes con ascitis refractaria al tratamiento, aquellos con hemorragias digestivas frecuentes, persistentes, recurrentes, y que por lo tanto han sido tributarios a colocación de los stents de derivación, ¿no? Portosistémicos, los famosos TIPS, para ver cómo ha sido su evolución luego de esta terapia. También es importante para la evaluación en aquellos pacientes con trasplante hepático, que bueno, dicho sea de paso, la valoración del hígado trasplantado es otro mundo, ¿no? Pero también es importante tenerlo en cuenta antes del procedimiento y también post-trasplante. El Doppler nos va a ayudar de una manera muy importante para poder valorar el grado de aceptación y para también discriminar si es que se han presentado algunas complicaciones luego del trasplante. Valoración de algunas lesiones focales y anomalías vasculares también son indicaciones del Doppler hepático. Entonces, de manera general, debemos recordar que el hígado se nutre, tiene flujo a partir de dos vasos fundamentales, ¿no? Que son la vena porta y la arteria hepática. La vena porta fundamentalmente del 75 al 80% del aporte sanguíneo y la arteria hepática de un 20 a un 25%. Y su drenaje está a cargo de las venas hepáticas o suprahepáticas, ¿no? La ecografía Doppler es el examen de imágenes de elección en el diagnóstico de la hipertensión portal. Esa es la razón de ser, se podría decir, o una de las capacidades más importantes que tiene el Doppler hepático para valorar diferentes patologías que giran alrededor de la hipertensión portal, llámese cirrosis, estenosis de las venas hepáticas, trombosis portal, etcétera, una gama de patologías, ¿no? Que pueden estar a diferentes niveles, ¿no? Sea intrahepático, poshepático o prehepático, y que todos van a confluir en un denominador común, que es la hipertensión portal. Entonces, el Doppler es, digamos, la herramienta fundamental que nos va a permitir y nos va a ayudar a discriminar el grado de severidad y también nos va a ayudar a determinar a qué nivel está la patología, ¿no? Entonces, se menciona que tiene una exactitud diagnóstica para trombosis portal y trombosis de venas hepáticas de más del 90%, ¿no? Entonces, es una herramienta muy importante para todo lo que es la vascularidad, obstrucción, trombosis a nivel de estos vasos. Permite una evaluación de la morfología del hígado y de los vasos hepáticos, ¿no? Vasos portales, vasos hepáticos, venas hepáticas, arteria hepática, ¿no? Y también permite valorar la hemodinámica, ¿no? Su velocidad, su dirección, volumen y alteraciones de los flujos, como vamos a ver más adelante. Entonces, este es un esquema, ¿no? Digamos, de una manera general, cómo podemos visualizar desde el punto de vista ecoanatómico y de Doppler los vasos fundamentales del hígado, ¿no? Tenemos hacia la imagen de la izquierda la vena porta, hacia el centro la arteria hepática y hacia la derecha las venas hepáticas, ¿no? Cómo es su ecoestructura en modo B, ¿no? Como podemos ver acá,
En esta imagen de la izquierda, la vena porta. Siempre los vasos portales están bien definidos, sus paredes se muestran de manera ecogénica, ¿no? Que es una característica muy importante que las diferencia, por ejemplo, de las venas hepáticas, cuyas paredes suelen ser imperceptibles, y eso es parte de la normalidad. Y bueno, esto lo estamos en esta imagen de arriba, esto es un modo B, ¿no? Este es un modo B, y esas son las características, digamos, más importantes de la vena porta. Mientras que en la imagen de abajo, vemos, pues, ¿no? Como en el duplex, en el modo color, perdón, este sería un triplex, y con el espectro, vemos, pues, que la vena porta tiene un flujo que se dirige hacia el hígado, ¿no? Se conoce como flujo hepatópeto de manera normal, y tiene un espectro fásico, ¿no? Que, que tiene estas pequeñas oscilaciones, ¿no? Y de esta manera se muestra el espectro. Es un espectro portal normal. En el caso de la arteria hepática, bueno, vemos acá un corte sagital, ¿no? En donde vemos fundamentalmente, pues, la aorta con su tronco celíaco y su mesentérica superior. Vemos cómo hacia este nivel se dirige, pues, la arteria esplénica, y hacia este nivel estaría la arteria hepática. La arteria hepática fundamentalmente discurre paralela y adyacente a la vena porta, ¿no? Es un vaso más de menor calibre y que, bueno, tiene su espectro clásico, ¿no? Arterial, con su pico sistólico, su fase diastólica, ¿no? Y es un vaso de diástole que no ofrece, que se podría decir que cuya resistencia no es tan alta, pero tampoco es tan baja, ¿no? Es una resistencia intermedia. En el caso de la vena hepática o las venas hepáticas, tienen una morfología característica que es multifásica, ¿no? Con una secuencia de ondas, ¿no? Que nos traducen, ¿no? Cómo es los diferentes momentos del llenado ventricular del corazón derecho. Y en la parte inferior podemos ver, ¿no? Cómo es su morfología en la parte espectral y en la parte del modo B con el Doppler color. Ahí estamos viendo, pues, ¿no? Que sus paredes son imperceptibles, como había mencionado al inicio. Entonces, esto es básicamente les quería mostrar de manera general cómo podemos vislumbrar, tener una visión general de los vasos más importantes del hígado. Entonces, la vena porta en modo B, como les había mencionado, tiene unas paredes que son hiperecogénicas, ¿no? Como se puede ver nuevamente en el esquema, en la imagen. Se incrementa de calibre cuando se dirige hacia el ilio, ¿no? Es un calibre un poco más pronunciado, de manera normal. Tiene una orientación ciertamente más horizontalizada en el modo B, ¿no? Y bueno, se va colocando a medida que ingresa al hígado dentro de los lóbulos y en sus respectivos segmentos, ¿no? Recordemos que tanto las venas hepáticas como las ramas portales son las que van, digamos, dirigiéndose a cada segmento hepático. Y su calibre normal es menor de 13 milímetros. En la parte de las características Doppler, como les había mencionado al inicio, tiene un flujo hepatópeto que se dirige hacia el hígado. El rango de velocidades aproximado es de 16 a 40 centímetros por segundo. Tiene un flujo fásico, ¿no? O sea, que tiene estas pequeñas fluctuaciones u ondulaciones, ¿no? Que tienen mucho que ver con la respiración y con la pulsatilidad del corazón. Y es un flujo unidireccional, ¿no? Se dirige hacia el hígado. A esa dirección también se le llama flujo anterógrado. Y eso es parte de la normalidad. Dentro de lo que son las variantes de la normalidad, es importante tenerlas en cuenta para disminuir los sesgos o los pitfalls o algún error en la interpretación de los diagnósticos. Y debemos tener presente que el flujo portal disminuye normalmente durante la inspiración, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos pues el Doppler de un paciente que estuvo haciendo ejercicio y su velocidad
en la vena porta está prácticamente en el límite inferior, ¿no? Podría tomarse como una alteración, como una disminución del flujo, que sin embargo era un paciente que acababa de hacer ejercicio y eso es parte de la normalidad. Durante la inspiración pueden ocurrir también disminución de estas velocidades y durante los cambios de posición, sobre todo cuando se pasa de pie hacia el decúbito, también pueden haber estas disminuciones de manera fisiológica en la velocidad de la vena porta. Y se incrementa en los estados postprandiales y en lo que es la expiración, ¿no? En esos hay que tener presente este tipo de variaciones en lo que es la velocidad del flujo portal. Bueno, la onda espectral, ¿no? Tiene esta característica que se conoce como la fasicidad del flujo, ¿no? Y esto es básicamente a los cambios de velocidad y aceleración que se generan en el flujo portal como consecuencia del ciclo cardíaco, ¿no? Recordemos que este, este eje de la vena porta, las venas hepáticas, tienen una relación muy estrecha con lo que es el ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, dada esa cualidad, el flujo portal tiene este comportamiento, ¿no? Este comportamiento fásico, con oscilaciones y cambios en la velocidad, que son parte de la normalidad y le dan esta característica al espectro, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el análisis de la arteria hepática, ¿no? Recordemos que es un vaso de pequeño calibre, es un vaso pequeño que discurre paralelo y adyacente a la vena porta, ¿no? Es responsable del 20 al 25% del flujo hepático y tiene un diámetro pequeño, como podemos ver, ¿no? De 2 a 3 milímetros. Tiene un flujo de baja resistencia, baja, intermedia, pero en general los órganos nobles pues están diseñados para recibir una oxigenación adecuada y por lo tanto sus vasos generalmente ofrecen o tienen baja resistencia, ¿no? Para que la sangre llegue con mayor facilidad y el oxígeno pueda llegar también con mayor facilidad a estos órganos nobles, y uno de ellos es el hígado, pues, ¿no? Y bueno, su distribución, su dirección del flujo es hepatópeto, ¿no? Se dirige hacia el hígado. Importante recordar que su índice de resistencia oscila entre 0.5 a 0.7. Su velocidad sistólica está entre 30 y 70 centímetros por segundo, la velocidad diastólica entre 10 y 15, y a partir de los 100 centímetros por segundo hacia arriba, consideramos una velocidad sistólica anormal. Las venas hepáticas, sus características más importantes, como habíamos mencionado al inicio, son vasos cuyas paredes son prácticamente imperceptibles, ¿no? Se van incrementando a medida que se van acercando hacia la vena cava inferior, ¿no? Hacia la confluencia. Y bueno, tienen esa imagen característica, ¿no? Como se describe en pata de gallo, la imagen de la garra, ¿no? A medida que el corte muestra esa llegada de las tres venas hepáticas hacia la vena cava inferior. Su diámetro normal, dentro de lo que es, hay dos sectores definidos. El sector que está llegando hacia la confluencia, en donde el diámetro debe ser menor de 10 milímetros, y también mencionan que en la parte periférica, o sea, que no es la confluencia, ese diámetro debe ser menor de 6 milímetros. Y podemos ver su espectro, que es multifásico o trifásico, ¿no? En donde estas ondas están relacionadas pues con la contracción auricular, ¿no? Con la sístole, con la diástole, y por esa razón dan este espectro, ¿no? Que es trifásico. Entonces acá lo podemos ver con mayor detalle. Las venas hepáticas, su espectro normal es multifásico, ¿no? Tiene todas estas ondas, la onda A, la onda S, la onda B. Como podemos ver acá, la onda A, ¿no? Se genera
como consecuencia de la contracción auricular, ¿no? Está por encima de la línea de base, ¿no? Luego se genera la onda S por debajo de la línea de base y corresponde a la sístole ventricular o su equivalente, el llenado auricular, ¿no? Luego de la onda S se va a generar la onda B, que corresponde al cierre de la válvula tricúspide, y finalmente en la parte de la diástole se genera la onda D. Y adopta, pues, se constituye en esta morfología multifásica, ¿no? Este espectro está influido, lógicamente, por la presión de la aurícula derecha, dado de que su morfología está relacionada de manera directa con lo que son, como podemos ver aquí, la contracción y la relajación, tanto auricular y ventricular, así como, así como el cierre de la válvula tricúspide. Entonces podemos inferir pues que los cambios en las presiones de estas cavidades derechas o alteraciones en la válvula tricúspide van a influir de manera determinante en lo que es la morfología del espectro. Entonces, su morfología está determinada por la presión de la aurícula derecha, la distensibilidad del parénquima hepático y la respiración, ¿no? Porque sabemos que la respiración también produce cambios en el flujo del corazón derecho. Entonces, dentro de lo que es ya la hipertensión portal, ¿no? Que es una de las aristas más importantes que se evalúan en lo que es el Doppler del hígado, como habíamos visto, la vena porta normalmente tiene un calibre que es menor de 13 milímetros, ¿no? Entonces, lo que nosotros fundamentalmente debemos evaluar son una serie de parámetros que nos van a ayudar a poder determinar si estamos o no frente a una hipertensión portal. Y uno de ellos es cuando la vena porta sobrepasa los 13 milímetros. Se menciona que este signo tiene una sensibilidad del 42%, pero su especificidad es mucho mayor, llegando de un 95 hasta un 100%. Debemos evaluar también el flujo venoso de la vena porta. Habíamos visto que su flujo normalmente oscilaba de 16 a 40 centímetros por segundo, con algunas variaciones fisiológicas que son parte de la normalidad, pero en general se menciona que cuando ese flujo es menor de 16 centímetros por segundo, ya tenemos que sospechar, dentro de un contexto de otros hallazgos, en hipertensión portal. Cuando hay inversión del flujo, ya en estadios más avanzados, o flujo venoso de ida y vuelta, ya también es un signo sugestivo de hipertensión portal. La trombosis venosa portal, con o sin transformación cavernomatosa, que lo vamos a ver después, o cuando la vena mesentérica superior y la vena esplénica alcanzan un calibre mayor a 10 milímetros. Es importante tomar en cuenta que estas mediciones deben medirse durante la inspiración profunda, ya que como hemos visto, la morfología de algunos espectros pueden variar en relación a la inspiración. Otra característica importante es la pérdida de la variación respiratoria de la vena mesentérica superior y las morfologías espectrales también de las venas esplénicas, ¿no? Es un signo indirecto también de lo que es la hipertensión portal. Importante también valorar lo que son los vasos colaterales y la recanalización de la vena umbilical, ¿no? Cuando se recanaliza la vena umbilical es un signo también de hipertensión portal. Las colaterales portosistémicas del sistema porta con la parte sistémica, ¿no? La famosa cabeza de medusa también es un indicativo de el aumento de la presión en el sistema portal. Y algunas colaterales con nombre propio, como son las venas de Sapey, las venas de Buró, las venas intercalares, que son colaterales que ya se van generando a diferentes niveles, ¿no? Entre el sistema portal, la parte sistémica, y también entre algunas entre el sistema porta y la vena umbilical, ¿no? Cada una ya tiene, son variantes, son parte de las colaterales que también nos indican hipertensión portal. Entonces, acá como podemos ver, tenemos dos imágenes, ¿no? De
de ecografía Doppler, ¿no? En donde estamos viendo el Doppler color con su espectro. Aquí vemos pues la vena porta ya con un flujo algo disminuido, ¿no? Como podemos ver en la parte del color, ¿no? El Doppler color no está, digamos, pintando como debe ser, y la velocidad es menor de 16 centímetros por segundo. Entonces, ya este es un signo sugestivo, ¿no? De hipertensión portal. Sin embargo, vemos que todavía el espectro conserva algo de su fasicidad, ¿no? Aunque con cierta tendencia ya al aplanamiento. En esta imagen de la derecha estamos viendo, pues, en múltiples pasos, ¿no? Doppler en diferentes direcciones, con vasos tortuosos, ingurgitados alrededor del vaso, que corresponden, pues, a varices esplénicas, ¿no? Ese es indicativo, pues, que la presión en el sistema venoso mesentérico y, por lo tanto, portal está incrementado. Es un signo indirecto también de hipertensión portal. En esta otra imagen estamos viendo diferentes imágenes por ejemplo, en esta imagen de arriba, de la izquierda, la imagen A, estamos viendo un corte hepático en donde la vena porta tiene un flujo invertido, ¿no? No se está dirigiendo al hígado, sino que se está alejando del hígado. Eso es un flujo hepatófugo, ¿no? Esto se da cuando ya hay hipertensión portal moderada severa, ¿no? En estadios avanzados. Y en la imagen B, cuando le ponemos el Doppler espectral, corroboramos, ¿no? El espectro está invertido, ¿no? En lo cual nos corrobora que el flujo es hepatófugo y que estamos frente a una hipertensión portal moderada severa. Y en este caso, en la imagen C, estamos viendo cómo ya el flujo en otro paciente está comenzando a invertirse, ¿no? En parte del espectro se dirige hacia el hígado, pero ya hay cierta zona donde ya comienza a haber inversión. Entonces, son imágenes de Doppler color y Doppler espectral que nos están mostrando ya signos de hipertensión portal. En estas otras imágenes vemos pues cómo se ha recanalizado la vena umbilical, ¿no? Alcanzando un diámetro de hasta 7 milímetros en la imagen A y hasta 12 milímetros en la imagen C. Vemos pues cómo en la imagen B se forma como un ovillo en espiral y corresponde pues a esta recanalización, ¿no? De la vena umbilical. Vemos cómo capta flujo al Doppler color, y en la imagen D, en el Power Doppler, vemos también cómo hay un flujo significativo a lo largo de toda la vena umbilical. Esto también es un signo de hipertensión portal. Otra patología importante que nos permite evaluar el Doppler hepático es la trombosis portal. Y dentro de este tipo de anomalías, tenemos que aprender a diferenciar tres características o tres manifestaciones importantes, ¿no? Como son los trombos benignos, los malignos y la transformación cavernomatosa. La característica de un trombo benigno es que es básicamente hipoecogénico, ¿no? Es un trombo agudo, hipoecogénico, que generalmente está asociado a dilatación de la vena porta, ¿no? Una vena porta mayor de 13 milímetros, generalmente una dilatación focal. No muestra señal de color y después del tratamiento antitrombótico recanaliza completamente, ¿no? Esa es la característica del trombo benigno o del trombo agudo. En cambio, el trombo maligno es una formación que ya es ecogénica o hiperecogénica, configurando un defecto de llenado intraluminal dentro de la vena porta y con una masa intraparenquimal hepática adyacente. El flujo Doppler color generalmente está ausente, aunque en algunos casos puede haber cierto pasaje de flujo, pero de manera filiforme, muy delgada, dentro del trombo, ¿no? A ese flujo filiforme se le conoce como el signo del hilo, signo de la raya, ¿no? Y es característico del trombo maligno o del trombo que ya tiene cierto tiempo de instalación. La presencia de la onda espectral pulsátil en la vena porta o arterialización portal, o sea, cuando ya la vena porta comienza a tener cierto
cierto espectro parecido al espectro arterial, ¿no? Eso también nos indica, por aumento de la presión, que estaríamos frente a la presencia de un trombo maligno, con una especificidad del 95%. En cuanto a la transformación cavernomatosa, es una alteración que ocurre a nivel del sistema portal, en donde no hay una ausencia, no se observa vena porta, ¿no? Hay presencia de venas colaterales diferentes que no son vena porta y que tienen una apariencia de una morfología serpiginosa, en forma de conglomerado, ¿no? Distorsionado, y que presentan flujo sanguíneo en diferentes direcciones y con una velocidad alta, el Doppler color. Entonces, en estas imágenes, en la imagen de la izquierda, como les había mencionado, hay una dilatación focal de la vena porta, ¿no? En donde vemos que no hay, no hay presencia de flujo al Doppler color, como sí lo podemos ver adyacente en la arteria hepática, ¿no? En la vena porta no hay flujo, hay una dilatación focal, y en esta zona hipoecogénica, es la zona del trombo, ¿no? El trombo benigno, el trombo agudo. Y en la parte del Doppler, del Power Doppler, vemos que tampoco hay presencia de flujo, ¿no? Característica del trombo benigno. Mientras que en el maligno, vemos cómo hay dilatación, pero también hay un contenido hiperecogénico en la luz de la vena porta. Y vemos cómo en su interior hay una suerte de recanalización o flujo parcial, ¿no? Que tiene esta configuración cilíndrica, filiforme, y bueno, que es el famoso signo de la raya, ¿no? Que es característico del trombo maligno. Y vemos pues que al hacer el Doppler espectral, tenemos cierta, digamos, morfología arterial de esa región, ¿no? Por el aumento de la velocidad y de la resistencia, en donde se configura una arterialización de lo que es el flujo portal. En cuanto a la cavernomatosis portal o transformación cavernomatosa, es consecuencia, ¿no?, de una trombosis portal que ha evolucionado a lo largo de meses o años, ¿no? La otra característica importante es que no se observa en la vena porta, hay una transformación, pues, ¿no? Hay una transformación en donde ya no son vasos portales, sino son otros vasos que no son vena porta, y adoptan esta morfología, ¿no? Alterada, distorsionada, como un enmarañado, como un ovillo, etcétera, como una caverna, pues, ¿no? Entonces, en el modo B se ve de esta manera, como esta imagen de la izquierda. Acá vemos cómo en el Doppler color hay flujos en diferentes direcciones, ¿no? Y se manifiesta, pues, de esta manera, ¿no? Vemos que en el Doppler color, y al ponerle el Doppler espectral, es un flujo constante y que tiene alteración en la resistencia, ¿no? Vemos cómo hay un conglomerado ahí a nivel de esta vena porta, y como habíamos mencionado anteriormente, las velocidades son altas y la resistencia es baja. En cuanto a los aneurismas de la vena porta, es una entidad bastante rara, infrecuente. Generalmente se reporta que oscilan en alrededor del 3% de los aneurismas venosos en general. Son congénitos en el 40% de los casos. El resto son secundarios a hipertensión portal, puede ser a pancreatitis necrotizante, puede ser por trauma abierto o cerrado o por procedimientos quirúrgicos, ¿no? Llámese cirugías abiertas o procedimientos intervencionistas. Habitualmente se menciona que afecta la confluencia espleno-mesentérica, o sea, el nacimiento de la vena porta, pero también podría haber afección a nivel del ilio. Se menciona también que el aumento del diámetro mayor de 2 centímetros de manera sacular o fusiforme nos debe hacer sospechar de esta entidad. Entonces, como podemos ver en esta imagen de la izquierda, es un corte ecográfico en modo B, vemos cómo hay una dilatación sacular, ¿no? Media fusiforme, ¿no? Y que, bueno, también se conoce
me mencionan como el signo del espermatozoide, ¿no? Por esta configuración, ¿no? De vendría a ser la cabeza y esta la cola. Es el signo, en todo caso, característico, pues, ¿no? De este aneurisma de la vena porta. Acá mira, en lo que es el color, es un flujo en diferentes direcciones, ¿no? Que se concentra y se da con una mayor velocidad a nivel de la formación sacular, ¿no? Y podemos ver nuevamente en el espectro, que es un espectro de alta velocidad y de baja resistencia, ¿no? Entonces, esa es la característica de los aneurismas de la vena porta. Otra entidad importante que debemos analizar y que debemos sospechar cuando hacemos un Doppler hepático son las obstrucciones de las venas hepáticas. Y lo que fundamentalmente debemos analizar o buscar es la pérdida de la fasicidad del flujo de las venas hepáticas o en la vena cava inferior, ¿no? Vemos que cuando hay obstrucción de la vena hepática, el flujo puede estar ausente, puede estar invertido, puede ser turbulento o puede ser continuo, ¿no? El flujo continuo de la vena hepática, cuando tiene señal Doppler pseudoportal, o sea, parecido al de la vena porta, o sea, fásico, entonces debemos sospechar en que hay una obstrucción de la vena hepática. Refleja obstrucción o compresión extrínseca de la vena cava inferior, ¿no? Porque la compresión extrínseca también genera obstrucción, ¿no? A nivel de las venas hepáticas. Entonces, por ejemplo, en esta imagen de la derecha estamos viendo, pues, ¿no? La parte periférica, ¿no? De lo que son vasos de venas hepáticas, en donde en esta imagen de color, que está pintada de color rojo, significa que se está acercando hacia el transductor, ¿no? Y esta es ya la periferia del hígado, significa que este flujo está invertido, porque normalmente el flujo venoso hepático debería dirigirse desde la periferia hacia la parte central, ¿no? Entonces el transductor está dirigido hacia la periferia, entonces significa que este flujo no está yendo desde la periferia hasta la parte central, sino desde la parte central hacia la periferia, por lo tanto está invertido, ¿no? Como consecuencia de una obstrucción. En este caso, todavía se dirige, pero vemos que también hay cierta disminución en el calibre, ¿no? Y cuando, bueno, cuando hacemos el espectro, vemos que hay cierta fasicidad, ¿no? Hay cierta fasicidad, ¿no? Parecido a lo que ocurre en la vena porta, y ese espectro ya nos indica que hay obstrucción en la vena hepática, ¿no? Que es más severo en esta rama que en esta, porque en esta todavía conserva la dirección del flujo, pero ya está cambiando su espectro, mientras que acá ya está en, digamos, una obstrucción más severa, ¿no? Porque ya invirtió la dirección del flujo. Acá tenemos otras imágenes de obstrucción de venas hepáticas y vemos acá pues claramente, ¿no? Cómo ocurre una trombosis, ¿no? Es una imagen hiperecogénica que está prácticamente obturando toda la luz de la vena hepática derecha, ¿no? Y en el modo B, mientras que en el Doppler color vemos que esa vena hepática derecha tiene ausencia del flujo al Doppler color, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Ver cómo a medida que se va produciendo la patología, la obstrucción, a medida que va avanzando, que va progresando el grado de obstrucción, importante tener en cuenta también cómo va variando el espectro, ¿no? De estas venas hepáticas. Entonces, de lo que normalmente es trifásico o multifásico, vemos cómo fundamentalmente la parte de la onda A, que suele ser que suele ubicarse en la parte superior a la línea de base, vemos cómo va disminuyendo, va bajando, ¿no? Va bajando, y al mismo tiempo la parte de las ondas inferiores van adoptando una característica o una configuración más aplanada, ¿no? Entonces se va volviendo un flujo bifásico, un espectro bifásico, y al final termina de aplanarse, ¿no? Y se configura en un espectro monofásico, ¿no? Incluso con pérdida de la fasicidad. Entonces, eso ocurre fundamentalmente en patologías obstructivas, como el síndrome de Budd-Chiari, ¿no? Que es la trombosis de las venas hepáticas. Otra de las patologías que debemos tener muy presente y que es muy importante para la valoración
o indicación de un Doppler hepático es la insuficiencia cardíaca congestiva derecha, ¿no? Fundamentalmente la derecha, en donde podemos encontrar una vena porta con un flujo pulsátil, ¿no? Como consecuencia, pues, ¿no? De un esfuerzo excesivo del corazón derecho. Las venas hepáticas comienzan a perder su morfología trifásica, como habíamos visto en la imagen anterior, de una manera similar, dado de que la congestión cardíaca hace pues un efecto similar al obstructivo, ¿no? Dado que aumentan las presiones de llenado. Entonces, ese espectro de las venas hepáticas se va a alterar de una manera muy similar al síndrome de Budd-Chiari. Las venas hepáticas se dilatan y, como les había mencionado, en la periferia alcanzan un calibre mayor a 6 milímetros y mayor a 10 en la confluencia, ¿no? Entonces, cuando alcanzan un calibre mayor a 6 milímetros en la periferia, se habla de dilatación hepática, de venas hepáticas. Y cuando alcanzan un calibre mayor a 10 milímetros, pero ya en la zona de la confluencia, también estamos frente a venas hepáticas dilatadas, ¿no? En este caso, como un signo que nos hace sospechar de insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Cuando hay falta de colapso de la vena cava luego de la inspiración forzada, también es un signo sospechoso, ¿no? Compatible con insuficiencia cardíaca derecha. La vena cava inferior, cuando su diámetro anteroposterior, ¿no? es mayor de 25 milímetros, también es un signo de congestión, y en ocasiones puede haber también, como ya conocemos, la efusión pleural. La insuficiencia tricuspidia y la insuficiencia cardíaca congestiva derecha ocasionan una onda portal pulsátil, ¿no? O sea, se comienza ya a poner, su espectro comienza a tener una mayor pulsatilidad como consecuencia del aumento de las presiones. Entonces, acá estamos viendo, en esta imagen en la imagen A, como vemos una gran dilatación, pues, ¿no? A este nivel de la confluencia, fundamentalmente a expensas de la vena hepática derecha, que alcanza un calibre de hasta 28 milímetros, ¿no? Son una dilatación incluso varicosa, ¿no? Marcada de las venas hepáticas a este nivel. Y bueno, eso se dio en el contexto, pues, de un paciente con insuficiencia cardíaca derecha. Vemos como en la imagen B hay una dilatación de la vena cava inferior, ¿no? Cuyo calibre alcanza los 39 milímetros, ¿no? Hemos visto que por encima de 25 ya es dilatación de la vena cava inferior. Y en la parte inferior vemos, pues, ¿no? Cómo se comienza a alterar, ¿no? Ya los espectros, ¿no? El espectro de las venas hepáticas comienzan a perder su morfología, ¿no? Esa morfología tetrafásica comienza a alterarse, ¿no? Fundamentalmente a expensas de la onda A y de la onda B. Entonces, comienza a alterarse el espectro y eso es indicativo, ¿no? de una congestión a nivel de las venas hepáticas como consecuencia de la insuficiencia cardíaca derecha. Y en esta otra imagen inferior derecha, vemos cómo la vena porta comienza a tener esa pulsatilidad, ¿no? Esa como una mayor fasicidad, una mayor pulsatilidad como consecuencia del incremento de las presiones, ¿no? También es indicativo de insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, dentro de lo que son las anomalías vasculares en el hígado, digamos que no es una de las indicaciones más importantes del Doppler hepático, pero también es importante tenerlo en cuenta. Se menciona que son raras, por lo general están asociadas a cirrosis hepática y a procedimientos intervencionistas, ¿no? Injurias traumáticas o lesiones congénitas. Todas estas noxas van a desencadenar o van a desembocar en formación de, digamos, de flujos o de conexiones anómalas en la vasculatura hepática. Habitualmente se encuentran en niños y consisten en comunicaciones anormales entre la arteria hepática, la vena porta y las venas hepáticas. Entonces, al haber puede haber este tipo de entrecruzamientos, este tipo de comunicaciones anómalas,
se pueden dar diferentes tipos de cortocircuitos, ¿no? Y tenemos en primer lugar los shunts arterioportales, pueden ser arteriovenosos, pueden ser portovenosos, cuando es porta con venas hepáticas, portoportales o venovenosos. Entonces, en los arterioportales, se describe que el Doppler espectral arterial muestra sístoles y diástoles elevados, velocidades elevadas, con índices de resistencias bajas. Esa característica de los espectros y de los índices de resistencia nos indican que el cortocircuito es arterioportal. Hay un registro portal hepatópeto, se dirige hacia el hígado, o hepatófugo, pero en algunas ocasiones puede haber, el espectro se puede arterializar, el espectro de la vena porta. El otro tipo de shunt son los arteriovenosos, en donde las velocidades arteriales son altas, con aliasing, pero con flujo venoso arterializado de las venas hepáticas, en este caso, ¿no? Cuando está arterializado el flujo de las venas hepáticas con velocidades arteriales altas, entonces ahí eso es indicativo de un shunt arteriovenoso. En el caso de los portovenosos, es una continuación del flujo portal por la vena hepática, ¿no? Entonces ahí como que no hay una variación tan marcada, ¿no? El shunt portoportal, esto es característico de la transformación cavernomatosa, ¿no? El flujo característico que habíamos visto, ¿no? Como en un ovillo, en diferentes direcciones, con las velocidades altas, los índices de resistencia también alterados, que son bajos. Esa es la característica en los shunts portoportales. Y en los que son venovenosos, o sea, entre vena y vena hepática, generalmente los vemos en el síndrome de Budd-Chiari, ¿no? En donde hay inversión del flujo, por obstrucción de venas hepáticas, se hacen como unas colaterales y hacen estos shunts venovenosos. Entonces aquí, como podemos ver en estas primeras imágenes, correspondían a un varón de 69 años, en donde estamos viendo cortocircuitos arterioportales, ¿no? De arteria hepática a vena porta. Entonces, como podemos ver en el espectro, son flujos de alta velocidad, con índices de resistencia bajos, ¿no? La diástole es alta, entonces indica un índice de resistencia bajo. El flujo es hepatópeto, ¿no? Se dirige el flujo portal hacia el hígado, y hay bastante turbulencia a nivel de esta vena porta principal, ¿no? Como consecuencia de este cortocircuito arterioportal, como podemos ver en estas dos imágenes. Esta otra imagen correspondía a otro tipo de shunt. Es un paciente, es un lactante, es un niño de 1 año de edad, en donde estamos viendo vasos dilatados, tortuosos, ¿no? A modo de un ovillo vascular, como podemos ver en esta primera imagen, ¿no? En donde, pues, si nos fijamos con detenimiento, tenemos un vaso aferente que se dirige hacia el ovillo y un vaso eferente que sale del ovillo, ¿no? Y esto es característico, pues, de los cortocircuitos arteriovenosos, ¿no? Entre la arteria hepática y vena hepática. Entonces, en esta otra imagen vemos, pues, cómo está alterado también el espectro, ¿no? Con velocidades relativamente altas, y nuevamente los índices de resistencia son bajos, ¿no? Entonces, esto característico de lo que son los shunts o cortocircuitos entre arteria y vena hepática. Dentro de lo que son las lesiones hepáticas focales, algunas de las más importantes, también el Doppler hepático nos va a ayudar a poder discriminar, dilucidar o acercarnos a un diagnóstico, ¿no? De este tipo de lesiones. Una de las más importantes, dado que es la más frecuente dentro de las lesiones hepáticas, en general y dentro de las benignas, es el hemangioma, ¿no? Que se suele encontrar hasta en el 20% de la población. Entonces, dentro de sus características vemos, pues, que es un nódulo hiperecogénico, de bordes bien definidos, que cuando mide menos de 30 milímetros tiene esta presentación característica, ¿no? Sin embargo, cuando ya pasa los 30 milímetros, ya puede convertirse en
puede adquirir un patrón más heterogéneo. Y como podemos ver en estas imágenes de la derecha, ¿no? Corresponde pues a imágenes de Power Doppler, en donde la señal color no capta, no tiene prácticamente, ¿no? O tiene muy escasa vascularización. Y más vemos que hay vascularización periférica, ¿no? Lo mismo que en la parte del Power Doppler 3D, a este nivel. Entonces, básicamente esa es la característica, ¿no? del hemangioma en modo B y en la parte del Power Doppler. Lo que es la hiperplasia nodular focal es el segundo tumor benigno más frecuente del hígado y corresponde a aproximadamente al 8% de los tumores hepáticos. Generalmente afecta a mujeres jóvenes, ¿no? Y fundamentalmente es una lesión nodular de cogenicidad variable, puede ser hiper o hipoecogénica. También tiene los bordes bien definidos, como podemos ver en esta imagen, en modo B, ¿no? Y en el Doppler, tanto en el color, en este caso en el Power, podemos ver una vascularización central, que en algunos casos puede adoptar, puede tener ramas en forma radial. Acá simplemente vemos que hay vascularización central, cierta vascularización periférica, y configura pues esta hiperplasia nodular focal, ¿no? Otro ejemplo es el carcinoma hepatocelular, la neoplasia maligna más frecuente del hígado. Se presenta con mayor frecuencia en pacientes con hepatopatía crónica y también en pacientes con cirrosis fundamentalmente. Y la característica en modo B es que es una tumoración hipoecogénica, ¿no? A diferencia del hemangioma, que era hiperecogénico. Los bordes no están bien definidos, ¿no? Y al Doppler color o al Power Doppler vemos que ya hay hipervascularización, ¿no? Con flujos de baja resistencia, ¿no? Hipervascularización con flujo de baja resistencia es indicativo de un proceso neoformativo, ¿no? En este caso, es característica ecográfica y Doppler del carcinoma hepatocelular. Y las metástasis tampoco las podemos dejar de lado. Son más frecuentes que las neoplasias primarias. Las características ecográficas son variables, pueden ser ecogénicos, pueden ser hipoecogénicos, ¿no? Pero una presentación típica es la formación nodular endiana, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. El centro es más ecogénico, la periferia es más hipoecogénica, ¿no? Y los bordes nuevamente ya son ecogénicos, ¿no? Adyacentes al parénquima. Entonces tenemos esa lesión endiana o signo del halo. También son lesiones, son lesiones hipovascularizadas, a diferencia del carcinoma hepatocelular. Y se puede visualizar en algunos casos desplazamiento vascular, ¿no? Periférico, o de vasos adyacentes, cuando utilizamos el Doppler color o el Power Doppler, ¿no? Como podemos ver en esta imagen de la derecha, es una lesión hipovascular. Y correspondía a metástasis de una paciente con cáncer de mama. Dentro de las otras utilidades que habíamos visto, que también era una indicación importante de la realización del Doppler hepático, son estas derivaciones portosistémicas intrahepáticas transyugulares, ¿no? Los famosos TIPS, que consisten en la formación de una comunicación entre una rama de la vena porta, que generalmente es la derecha, y una vena hepática derecha. Entonces es una comunicación entre el sistema portal y el sistema venoso sistémico, para poder descongestionar todo lo que es el eje espleno-portal, ¿no? Y fundamentalmente, pues, se da en pacientes con diagnóstico de hemorragias con complicaciones de hipertensión portal, fundamentalmente hemorragia digestiva recurrente, o en pacientes con ascitis refractaria, ¿no? En donde es imperativo poder descongestionar esta hipertensión portal. Entonces, este trayecto se mantiene permeable mediante una prótesis metálica expansiva, ¿no? Que va a comunicar estos dos sistemas, y la idea fundamental es reducir ese gradiente de presión portosistémico
¿no? Que va a ocurrir en más del 90% de casos. Y eso va a permitir, pues, que los pacientes puedan disminuir su mortalidad al disminuir, pues, estos eventos de hemorragias digestivas o de ascitis a tensión. Pero bueno, como todo procedimiento, pues tiene sus complicaciones, ¿no? La trombosis, que generalmente ocurre en el postoperatorio inmediato, la estenosis, ¿no? Hiperplasia, por una hiperplasia pseudointimal, ¿no? Que ocurre en el 30 al 80% de pacientes durante el primer año, y algunas complicaciones asociadas a los defectos de la técnica como tal, ¿no? Que determinan disfunción de estos tips. Entonces, lo que fundamentalmente debemos ver son los cambios en las velocidades, ¿no? Que hay dentro de este nuevo puente, ¿no? Por así decirlo, es como un puente o como un bypass que conecta estos dos sistemas. Entonces tenemos que analizar el flujo en ese bypass. Cuando los cambios de velocidad son mayores a 50 centímetros por segundo de su basal y la velocidad de la vena porta es menor a 30 centímetros por segundo, estamos frente a una estenosis, ¿no? Velocidades mayores del 50% sobre el basal, o sea, aumentos mayores de 50 centímetros por segundo. Y cuando la velocidad de la vena porta está disminuido por debajo de 30 centímetros por segundo. Otro signo de estenosis viene a ser la inversión, ¿no? Del flujo de hepatófugo a hepatópeto, ¿no? Luego de haber hecho este cambio digamos, esta derivación. Cuando la vena porta tiene una velocidad menor a 90, es sospechosa de estenosis. O cuando su velocidad es mayor a 190, en algún punto focal dentro del bypass, dentro de la endoprótesis, puede representar también un signo de estenosis. También, obviamente, la presencia de colaterales portosistémicas o la presencia de ascitis son indicadores de la disfunción de estas derivaciones portosistémicas. Entonces, acá tenemos el caso de un paciente de 66 años que es portador de esta derivación, de estos tips, ¿no? Y como podemos ver acá en el modo B, como señala la flecha, esta estructura de paredes hiperecogénicas, ¿no? Es una estructura tubular, metálica, cilíndrica, que correspondía pues a la derivación, ¿no? La derivación portosistémica. En la imagen de la derecha podemos ver que su flujo viene a ser hepatófugo, ¿no? Y está en 117 centímetros por segundo, o sea, por debajo de 190, significa que está conservado, o sea, está funcionando bien su TIPS. En este otro paciente varón de 63 años, en su octavo día luego de la colocación del TIPS, nuevamente acá en la imagen de la izquierda vemos, pues, ¿no? En el modo B, la estructura, la endoprótesis metálica, ¿no? Y vemos en esta imagen del Doppler espectral, ausencia de la señal al color y ausencia de espectro, ¿no? Signos característicos sugestivos, ¿no? De trombosis, ¿no? Complicación, que es una complicación que se puede presentar luego de la colocación de estos tips, ¿no? En este otro caso, vemos cómo el flujo de la vena porta es hepatópeto, ¿no? Luego de la colocación del TIPS debería ser al revés, lo normal es que sea hepatófugo, ¿no? Luego de la colocación del TIPS, el flujo de la vena porta debe ser hepatófugo. Entonces vemos que acá más bien está hepatópeto con un espectro disminuido, ¿no? Entonces esto también es signo de que hay una trombosis o una complicación, hay una obstrucción ahí luego de la colocación del TIPS. Bueno, ya para concluir, en general, el Doppler hepático tiene una gama de ventajas y de valoraciones, llámese en el modo Doppler como tal, pero el estudio del hígado se extiende, pues como mencionó el doctor al inicio, a la parte de la elastografía, ¿no? Fundamentalmente la Shareway, que evalúa pues lo que son las presiones, ¿no? Y que, por ejemplo, en una valoración por encima de 17 kilopascales, nos indica también, es un signo ya estudiado de hipertensión portal clínicamente significativa, ¿no? Entonces, también es parte del estudio hepático en general, no solamente de cirrosis, ¿no? No solamente de hipertensión portal.
Entonces, el estudio del Doppler hepático y el estudio del hígado mediante imagen ecográfica se extiende más allá, ¿no? En la parte también de trasplante hepático, que también tiene sus propios valores de velocidades, sus propios índices de resistencia, sus propios cálculos de los flujos y de las estenosis, que nos van a permitir valorar las complicaciones fundamentales, que son las trombosis o las estenosis. También es materia, pues, de otra, quizás, otra clase, ¿no? Pero básicamente la idea es que el Doppler hepático es un tema bastante amplio, que no solo podemos enfocarlo desde el punto de vista de Doppler, sino que debemos enfocarlo desde el punto de vista multiparamétrico. Es un estudio hemodinámico, morfológico, no es invasivo, nos ayuda a valorar hipertensión portal, trombosis, malformaciones vasculares, lesiones focales, y por lo tanto también es útil en la evaluación prequirúrgica y postquirúrgica en el paciente trasplantado, ¿no? Como les había mencionado, para ver si hay alguna complicación, fundamentalmente estenosis u obstrucciones, que generalmente ocurren por trombos, ¿no? Y entonces es útil también para el seguimiento, como ya habíamos visto en la parte final, de las derivaciones portosistémicas, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que he revisado el día de hoy. Y estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.